Y pues fuimos allá, estuvimos con varios líderes de Costa Rica y estamos haciendo planes. Ya un hombre americano, norteamericano, acaba de comprar otro canal en Costa Rica, hay un satélite, él solito lo compró, le costó $375 millones. Es lo que cuesta. Si quieres comprar un satélite, te lo vendemos. Puedes poner ahí tu ofrenda si quieres. Sí. Pero fue maravilloso, ¿verdad? Porque ya esto va a ser usado para el Señor, y es otro canal cristiano que se va a ver en Estados Unidos, y fueron a filmar todos los eventos que tuvimos allá. Así que pues aquí estamos muy contentos y estamos muy gozosos de estar con ustedes. Gracias a Dios. Y vamos a pedir ya desde este momento que no haya personas circulando por los pasillos, que estén todos ya tranquilos, aplacados. Quiero en esta mañana compartirles a ustedes un mensaje que quiero titular Reflexiones sobre las tragedias. Reflexiones sobre las tragedias. El día 11 de septiembre del año 2001, un avión Boeing 767 de American Airlines, que había despegado del aeropuerto de Boston con 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, o como decimos en español, las Torres Gemelas de Nueva York, a las 8:45 de la mañana. 18 minutos después, a las 9:03 de la mañana, otro avión 767 de United Airlines con 56 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, que había despegado del aeropuerto de Boston, se estrella contra la Torre Sur, llevando 20,000 galones de gasolina. A las 10 de la mañana, otro avión de United Airlines, un Boeing 757, despega de Newark, Nueva York, con 38 pasajeros y 7 miembros de la tripulación, y se estrella en uno de los campos del estado de Pittsburgh, Pensilvania. Y a las 10:30 de la mañana, otro avión, un Boeing 757 de American Airlines, con 58 pasajeros y 7 miembros de la tripulación, que despegó de Washington, se estrella contra el centro militar más grande de Estados Unidos, que se llama el Pentágono. A las 9:50 de la mañana se derrumbó y se colapsó totalmente la Torre Sur. Y a las 10:29 de la mañana se colapsa la Torre Norte. Estas torres tenían 510 metros de altura, o sea, 1,368 pies, con 110 pisos cada una y con un peso total de 1.5 billones de toneladas. Fueron inauguradas en el año 1973 y costó la construcción de las dos torres 1.5 billones de dólares. Tardaron 7 años en ser construidas y trabajaban normalmente en estas torres 50,000 personas. El Pentágono fue abierto en 1943 y costó 83 millones de dólares. Duró 16 meses su construcción y ahí trabajaban 23,000 empleados. El Pentágono se encuentra todavía a solo 3 kilómetros de la Casa Presidencial en Estados Unidos, que se llama la Casa Blanca. Los daños se calculan que fueron 83,000 millones de dólares y murieron aproximadamente 2,830 seres humanos. ¿De qué forma nosotros, al suceder tragedias que conmocionaron y transformaron el mundo en una hora, porque en una hora, en cuanto esto sucedió, fue cambiado la milicia, el comercio, las religiones, la política de la mayor parte de las naciones? Este evento transformó radicalmente el mundo entero. Aún en estos días, en el siglo XXI, continuamos recibiendo las consecuencias de este evento, repito, que fue el impacto más grande, tal vez se podría decir, del siglo XXI. Vamos a comenzar en esta mañana a sacar algunas conclusiones, porque la Biblia nos muestra que los eventos que suceden a nuestro alrededor y las tragedias que el ser humano atraviesa, siempre se encuentra Dios enviándonos un mensaje. Dios nos habla a través de las tragedias.
la mayor parte de las veces. Vamos primero a contestar algunas preguntas de carácter teológico, como ¿quién derribó las torres de Nueva York? ¿Dios o el diablo? Porque esta pregunta polarizó al mundo cristiano y he escuchado diversos comentarios acerca de que vamos a reprender al diablo para que no vuelva a hacer una cosa de estas, o vamos a tratar de orar para que no vuelva a suceder un evento como esto, pero es que muchos cristianos aún consideran que la guerra cósmica es entre dos dioses, y creen que Dios es el Dios del bien y el diablo es el Dios del mal, y que la guerra es entre ellos dos, o sea, que el diablo está peleando contra Dios, y la Biblia no nos enseña eso. Esta enseñanza es una enseñanza herética, y se considera, o se dice, o se nombra como el dualismo, o la dualidad de dioses. Sin embargo, el diablo no es un oponente para Dios. Dios nada más le podría hacer así en las narices, ¿verdad? Y el diablo desaparecería para siempre. O sea, él no es un contrincante suficiente para Dios. ¿Quién como Dios y quién puede luchar contra él? Sin embargo, no debemos olvidarnos de que el diablo es el diablo de Dios. En otras palabras, Satanás no es un ser independiente o autónomo en el sentido de que él pueda, por ejemplo, ir contra una familia y dañar una familia y que vengan los ángeles y le digan a Dios, oye Dios, tú sabes que a la familia González se le cayó la casa y el diablo se las tumbó, imagínense a Dios contestando, ¿y por qué no me avisaron? Esto no sería un Dios, ¿verdad? No podríamos nosotros considerar a un ser infinitamente poderoso, soberano y omnisciente, comportándose o manifestando una conducta o un carácter de estas circunstancias. Sin embargo, debemos de preguntarles, ¿quién fue el responsable de las pérdidas que sufrió Job? Y cuando venimos a la Biblia y estudiamos el libro de Job, nosotros descubrimos, ¿verdad?, que el responsable directo de todas las pérdidas que sufrió Job, se le cayeron sus casas, se le cayeron sus agricultura, murió su ganado, sus hijos murieron también en diferentes tragedias. Vemos que el diablo fue el instrumento directo de las causas de la pérdida de Job. Esto está claro, ¿verdad? Pero también está claro en la Biblia que el diablo no puede hacer nada, absolutamente nada, sin el permiso divino. Ahora, la pregunta relevante es, ¿por qué le permite Dios al diablo destruir muchas veces o actuar de esa manera? Esta es la pregunta que nos concierne y es la que más debemos de preocuparnos en desarrollar. Esta es la pregunta que sí tiene relevancia dentro de la teología bíblica. ¿Por qué le permite Dios al diablo destruir? ¿Y cuándo o bajo qué circunstancias puede el enemigo atacar tu vida, tu familia, tu matrimonio o nuestra persona individualmente? En el caso de Job, la Biblia, gracias a Dios, que nos explica la razón por la cual le permitió Dios a Satanás atacar a Job y quitarle todo lo que tenía. Resulta que se corren las cortinas y el Espíritu Santo nos permite adentrarnos en el mundo invisible que nosotros no podemos percibir por nuestros 5 sentidos, que se llama el mundo espiritual, que es más real que el mundo real. Porque todos nosotros vivimos en un mundo empírico, o sea, controlado por los 5 sentidos. Mucha gente dice, yo no puedo creer lo que no veo, no puedo creer lo que no oigo, lo que no siento, lo que no palpo con mis 5 sentidos. Esto se llama en la filosofía empirismo. Y sin embargo es absurdo no creer que más allá de nuestros sentidos no exista nada que trascienda los sentidos naturales humanos. Aún mismo los mismos psicólogos, los que estudian la parapsicología, las personas relacionadas con el ocultismo, en la brujería, en los lamas, en las personas que meditan y tratan de salirse del cuerpo, en diferentes religiones, no solamente en el cristianismo, sino en muchas religiones, los seres humanos han tratado de hacer contacto con el más allá, o con el mundo que trasciende el mundo físico y visible. La Biblia nos muestra que al corrernos Dios la cortina, estaba Dios y llegó Satanás un día, Job capítulo 1, a la presencia del Altísimo, del eterno Dios.
Y entonces Dios le dijo a Satanás, quiero mostrarte a un ser humano allá abajo en la tierra, que es perfecto, que es justo, que es bueno, que él es fiel a su esposa, que no es tranza, que es íntegro en todos sus caminos. Esto lo repite 3 veces Dios en el libro de Job, 2 al principio y 1 al final. Entonces Satanás le dice a Dios, ¿sabes por qué es justo? Porque es bueno, porque es íntegro y porque es santo. Porque tú le has rodeado y no me has permitido atacarlo. Y claro, ¿verdad? Pues ¿quién no va a ser santo y quién no te va a adorar si le das coches, si le das casa, si le das un buen jardín, si le das salud? Así que chiste. Eso fue lo que Satanás le dijo a Dios. Y la Biblia nos permite ver esta discusión, esta argumentación, para que nosotros entendamos, en primer lugar, cómo actúa Satanás y en segundo lugar, el carácter de Dios. Ahí cuando Satanás se acercó a Dios, había cientos de testigos alrededor, porque dice que se presentó Satanás con los hijos de Dios. Los hijos de Dios en el hebreo, Ben Elohim, son los ángeles caídos. Además estaba Satanás con todo su séquito que tenía aquí atrás, retando a Dios, desafiando a Dios, y Dios tenía detrás a los querubines, a los serafines, a los 4 seres vivientes y a multitud de millones de ángeles. O sea, era un espectáculo increíble. Y la Biblia dice que no todos los ángeles son omniscientes. O sea, los ángeles no son dioses, son criaturas creadas por Dios. Y tienen mucho que aprender todavía, no se la saben de todas. Entonces, cuando Satanás le lanza este desafío a Dios, Dios entonces le permite a Satanás y le dice, ¿sabes una cosa? Te equivocas. Yo sé tu carácter, yo sé que eres mentiroso, pero vamos a permitirte para que todas las criaturas del universo se den cuenta y descubran que es verdad que hay seres humanos que pueden serme fieles a pesar de que yo les pueda quitar lo que les he concedido. Y Dios le dice al diablo, te permito que toques lo que quieras de mi siervo Job, pero no te permito que toques su vida. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el diablo es una criatura que tiene una restricción. Él nunca podrá pasar una línea prohibida por Dios. Y en este caso, cuando Dios le permite a Satanás atacar a su siervo, destruir sus propiedades, llevarse a sus hijos, era para demostrar una de las más grandes lecciones del universo y de la Biblia. Que sí existen seres humanos que le pueden amar, creer en Él y continuar sirviéndole a pesar de perder a sus seres queridos y todos sus bienes materiales. Dios le demuestra a Job que hay seres humanos que no es cierto que le aman y le sirven simplemente por los beneficios que reciben. Cuando Jesucristo, 5,000 años después, bajó aquí a la tierra, comenzó a hacer beneficios a los seres humanos y comenzó a sanar enfermos, comenzó a sacarle demonios a las personas, comenzó a darles de comer multiplicando milagrosamente los panes una vez a una multitud de 5,000 personas. Y entonces la gente, después de que vieron que este milagrero, que este hombre les daba de comer, les sanaba enfermos y les echaba los demonios y les daba prosperidad, comenzaron a seguirlo por multitudes. Y en Juan capítulo 6, la Biblia dice que Cristo, sabiendo ahora que la mayoría de los que le seguían, le estaba siguiendo por conveniencia, se volteó y les dijo, si ustedes no cargan su cruz y me siguen, no pueden ser mis discípulos. Y en eso dice la Biblia que la mayoría le dejó de seguir. Dios quiere, tarde o temprano, probar nuestros motivos. ¿Por qué realmente sigues a Jesús? ¿Cuántas personas llenan las iglesias y van a las iglesias porque les han dicho, ahí sanan enfermos, ahí echan fuera demonios,
Ahí Dios te bendice y vas a ser próspero durante todos los días de tu vida. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos viven negociando con Dios? Pero en el momento que pierden su trabajo, pierden a su novio, su esposo le es infiel, Dios, ¿para eso te sirvo? ¿Para eso me hice cristiano? ¿Para que perdiera mi trabajo? Ahora tengo 3 meses de cristiano y me va peor que nunca. ¿Sabes una cosa? Dichoso seas, porque la fe tiene que ser probada como el oro. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, escúchenme, cuando existe un verdadero cristiano que realmente ha recibido a Jesucristo y que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado y regenerado por Dios, esa persona va a demostrar que realmente es una criatura, hija e hijo de Dios, soportando las pruebas. No hay ninguna otra forma de demostrar que verdaderamente tienes la salvación más que perseverando y no dándote por vencido. Nunca, nunca desanimándote. Vemos nosotros que vamos a poder discernir ahora por qué le permitió Dios a Satanás derribar las torres de Nueva York. Tenemos 2 respuestas bíblicas. La primera, Nueva York es una ciudad, y repito, en tiempo presente es. Porque aunque después de este suceso, muchos neoyorquinos y muchos ciudadanos de Nueva York comenzaron a regresar a las iglesias y a buscar a Dios, les duró 4 o 5 meses. Y ahorita Nueva York otra vez se encuentra en las mismas condiciones. Es la ciudad, junto con San Francisco, California, más depravada, inmoral y degenerada sexualmente. A 2 o 3 cuadras de las torres existe uno de los centros más grandes de los gays, de homosexuales, de lesbianas y de prostitución. Es un descaro increíble cómo hacen desfiles por las calles y cómo la gente se manifiesta. En segundo lugar, Nueva York o las Torres Gemelas representaban el poder económico más grande de Estados Unidos después del Departamento del Tesoro. En las Torres Gemelas se encontraban las aseguradoras, se encontraban las compañías más grandes y las casas de bolsa más grandes económicas de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que Dios estaba diciendo al desplomarles en menos de 1 hora el centro del comercio mundial? La primera lección que aprendemos es que tenemos que recordar que Dios castiga tarde o temprano la inmoralidad, el amor al dinero y la falsa confianza en el poder militar. Dios derrumba o permite que sean atacadas el centro del dinero, las torres y el Pentágono, el centro del poder militar. El ataque derribó 2 fortalezas, las torres, el símbolo del dinero, y el Pentágono, el símbolo del poder militar. Veamos esto en el libro de Isaías, capítulo 30. Dice en Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 3. Isaías 30, del 1 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cada vez que ustedes vean la palabra en la Biblia, ay, implica dolor. Es una expresión de dolor, ay, ouch. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Amados santos de Dios, Dios nos ha dejado este libro que se llama la Biblia.
La Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguirnos, enseñarnos, corregirnos, a fin de que seamos personas completas, maduras, preparadas para toda buena obra. La Biblia es todo lo que mi vida necesita, lo que tú necesitas para la vida de la piedad, para la vida cerca de Dios. Si yo comienzo en mi vida a tener dudas, a mostrarme irritable, a comenzar desconfianza y comienzo a sentir que me deslizo, es porque me he separado de este libro. Este libro es el alimento, la fortaleza, las vitaminas, el ánimo que necesita mi alma y mi espíritu. El día que yo dejo de desayunar, de comer y de cenar 4 o 5 días, una semana, inmediatamente comienza mi cuerpo a debilitarse. Mi cuerpo fue diseñado para funcionar con combustible. Necesito bebidas líquidas y necesito alimento sólido. Y el alimento que debo llevar a mi cuerpo deben ser verduras, frutas, mucha agua, principalmente para mantenerme con energía y con salud. Pero la Biblia nos dice que hay otro componente en el ser humano que es más que el cuerpo, y es el alma y el espíritu. Y muchos de ustedes por eso van a alcanzar y van a ser diputados y van a ser senadores y vas a triunfar tal vez en tu fábrica y te vas a sentir vacío. Y no importa el nivel que alcances de éxito, siempre vas a descubrir que te hace falta algo. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Y porque Dios diseñó el alimento de la Biblia para que éste me sostenga. Yo anoche que venía en el avión le venía diciendo a mi hermano Alejandro, de veras, cada día que pasa en mi vida cristiana, descubro que es una necesidad tan grande la que tengo recibo una mala noticia y corro a la Biblia. No sé cómo resolver este problema y corro a la Biblia, porque debemos aprender a descubrir, a encontrar en la Biblia la fuerza, el ánimo, la dirección, la sabiduría, la inteligencia que necesitamos para vivir. Esta es la razón por la cual el profeta dice: ay de los que se apartan para tomar consejo y no de mí. Ay del que cree que el psicólogo lo puede ayudar y no Dios. Ay del que cree que el psiquiatra puede solucionar sus problemas mentales sin saber que es una raíz mucho más profunda que es el espíritu. Ay del que va con su suegra, con su comadre, con su compadre, que no son cristianos, a decirle: comadrita, ¿qué hago con mi hijo? Cuando ella no tiene el Espíritu de Dios para darte un consejo basado en las Sagradas Escrituras. Hay de que el que habla a la casa de valores: oiga, recomiéndeme en qué invertir, en qué puedo invertir en petrobonos, qué paridad tiene ahorita el dólar con el euro. Hay de los que creen que el mundo puede responder a tus necesidades y a tus problemas. Ay, dice la Biblia, o sea, te va a causar dolor apartarte y pedir consejo y no de Dios. Dice aquí en el versículo 2 que se apartan para descender a Egipto. Egipto es un símbolo del mundo. Y escucha y observa la palabra descender. Siempre que nos apartamos de Dios, dejamos de subir, comenzamos a descender. En el momento en que tú le das la espalda a Dios, comienza tu caída. Estás dando los primeros pasos para hundirte más y más y más. Dice la Biblia, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Faraón es un tipo en la Biblia de Satanás. En el momento en que nosotros abandonamos el consejo de Dios y abandonamos la palabra y abandonamos el espíritu, comenzamos a refugiarnos en el mundo controlado por Satanás. Miles de cristianos en Estados Unidos confiaban en el poder del dinero, como muchos cristianos y muchos seres humanos actualmente, y en el poder militar del país. Y de la noche a la mañana, Dios les recuerda y les envía un mensaje: nuestra ayuda, nuestra protección y nuestra provisión provienen de Él.
En el Salmo 121, el salmista lo establece con mucha claridad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del dólar. ¿Eso dice? Mi socorro viene del psicólogo. Mi socorro viene de esa persona que tiene 3 títulos académicos y 3 doctorados en psiquiatría. Mi socorro viene de mi compadre que lo acaban de hacer diputado y confío que cuando él llegue me dé un hueso. Mi socorro viene que cuando mi esposa se muera o cuando mi esposo se muere, yo voy a poder quedar libre. Mi socorro viene de Jehová. Y Dios va a tener que tratar con tu vida y con mi vida para que aprendamos esta lección. Que siempre que necesites ayuda, va a ser Él tu fortaleza, tu fuerte confianza, tu pronto auxilio en todas las tribulaciones. ¿Cuántas mujeres siguen esperanzadas? Si mi esposo cambia, yo voy a ser feliz. Si mi esposa cambia, yo no sería como soy. Están esperando que un ser humano sea transformado para ellos poder tener la paz con Dios. Y cuando nosotros caemos en esa trampototota de creer que nuestra felicidad, mi paz, mi seguridad depende de otra persona, de mi tío o de mi tía, o de cómo se porta mi papá, o de mi relación en mi matrimonio, o de mi relación con mis hijos, en ese momento hemos abandonado a Dios. Porque Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque mi casa sea y se parezca a un cementerio, aunque mi esposo tenga cara de Drácula, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Tenemos que aprender a caminar en la vida sin muletas, no dependiendo de algo o de alguien para poder caminar con Dios. Porque en ese momento hemos hecho a un lado a Dios y hemos convertido a ese ser humano en un ídolo. En alguien en el cual dependemos para poder desarrollar nuestra vida espiritual. Y no es así. Dios es suficiente. Hay otras personas que dicen, si yo no tuviera esta enfermedad, yo podría servir a Dios. Hubo un hombre llamado Pablo, el león de Dios, el grande apóstol. Después de Cristo es el cristiano más grande que ha existido en la historia humana, el apóstol Pablo. Y una vez Dios le permite a Satanás enviar un mensajero o 2 o 3 mensajeros a su carne, a su cuerpo, un demonio, para afectar su salud. Y estaba tan abatido Pablo que dice en 2 Corintios 12, Dios mío, quítame esta enfermedad. 3 veces le pide a Dios que se la quite. Y entonces hay una sola respuesta del cielo. Bástate mi gracia. No necesitas absolutamente ni siquiera la sanidad, ni el dinero, ni nada, para que tú descubras que en tu debilidad eres cuando serás fuerte. Es en el momento en que te sientes abatido físicamente y humanamente, cuando yo me quiero manifestar en tu vida. Es cuando pierdes el trabajo, cuando quiero manifestarte y mostrarte el milagro que voy a hacer en tu vida si tú sigues confiando en mí. Es esa confianza nuestra fuerza y nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. En segundo lugar, otro propósito que Dios permitió para que Satanás derribara las torres de Nueva York fue motivar a los seres humanos a buscar a Dios. Escuchen,
Desgraciadamente, amados santos de Dios, muchas veces son las tragedias individuales, familiares o nacionales. Antier en Costa Rica tuve un debate muy fuerte con uno de los pocos ateos que quedan en el mundo. Son mi plato favorito. Y este hombre de 79 años de edad, terco como una lápida. Le digo, ¿te pareces a la roca que tapó la tumba de Jesús, de lo grandote que estás, de duro que está tu corazón? Y esta persona, cada vez que yo le hablaba de Cristo y después del mensaje y todo, se quería lucir con todos. Es un filósofo famosísimo, millonario de Costa Rica. Y no, pues que fue aquí, que Oscar Wilde, y que Octavio Paz, y que Demóstenes, Sócrates, bla, 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 etcétera, etcétera. Yo no quise entrar en una discusión filosófica porque discerní su espíritu y lo único que le dije es, si usted en esta noche se muere, se va al infierno. Eso fue lo que le dije. Y se quedó, ya no pudo ni seguir hablando. Me dice, bueno, ¿y quién dice que fue el infierno? Y le dije, escúcheme, si el infierno no existe, Cristo fue el intelectual, loco, fanático, paranoico, psicótico, más grande que el mundo ha conocido, porque Cristo habló más del infierno que del cielo. Ahora le dije, tráigame usted a todos los ateos y dígame usted a quién le va a creer. ¿Quién de sus ateos? Bertrand Russell, Ingersoll, Nietzsche, ¿quién de ellos dio su vida por usted en una cruz? Y eso fue algo que el Espíritu Santo me dio en ese momento y quedó desarmado el viejito. Le dije, en la noche hasta el colchón va a sentir calientito. Ya me estaba haciendo enojar. Pero después de esta discusión que tuvimos, ¿verdad? Que este hombre pues ya no quiso seguir hablando. Le dije a su hija, porque su hija es cristiana, le dije, mira, de aquí sigue una tragedia para tu padre. Dios, o sea, la pregunta es, ¿por qué fue a la conferencia a escuchar, por qué quiso ir a escuchar la Biblia, a la conferencia? ¿Qué lo llevó al desayuno? Si está tan convencido que Dios no existe, ¿por qué anda yendo a las conferencias? Porque me dice su hija, ¿verdad? Que lo único que había visto había sido nuestro programa de televisión en Costa Rica y que estaba esperando que yo llegara para debatirme. Y no dijo ni pío durante toda la conferencia. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios dice que el pecado corrompe nuestra moral. Su hija me dice, mi padre lleva 5 matrimonios. Es un hombre, me dice, que entras a la sala con él, o a la entrada me dijo una persona al del salón del desayuno, estuvimos en el Hotel Camino Real de Costa Rica, dice que cuando entró este viejito, ¿verdad? ¿Y usted por qué me empuja? O sea, es un hombre irritable, es un hombre neurótico, es un hombre que no tiene paz. Le dije, mire sus ojos en el espejo, usted no tiene paz. Por más ateo que usted me diga, usted no tiene paz. Entonces vemos que detrás de los problemas humanos, no es cierto que una persona no quiere creer por falta de evidencias intelectuales. A las personas que no creen, encontramos problemas morales en su carácter. El problema humano es moral, no es nunca intelectual. No les conviene creer. Ahora dice Dios que primero trabajó como polilla y después dice, versículo 14, seré como león. O sea, comienza Dios a rugir en tu vida. ¿Qué significa esto? Va a suceder algo en tu vida que tú tienes que reconocer que es un grito, es un rugido de Dios que te está diciendo, detente. Tal vez sea un accidente automovilístico, tal vez una enfermedad que te digan, tiene usted cáncer, o tal vez esta cosa, un problema moral fuerte en la familia, pero a través de las cosas fuertes tenemos que aprender a discernir inmediatamente en ese momento, Padre, ¿qué me estás diciendo? Esto no quiere decir de ninguna manera que siempre que le pase algo a un cristiano es porque vive en pecado, de ninguna manera. Pero sí, en ese momento, si tú tienes paz, tú sabes que contribuye para tu bien. Pero solamente en el momento que nos sucede la tragedia, cada uno de nosotros debemos de tener la conciencia para saber
cómo andamos con Dios. Si yo ando mal con Dios y comienzo a chupar y comienzo a echarle los perros a otra mujer y me pasa algo, o algo tremendo en mi vida, es lógico que en ese momento yo no puedo ser cínico y decir, ¿verdad? No, es que me doy cuenta que he vivido en pecado las últimas semanas, los últimos meses, he estado engañando a mi esposa, he estado transando en mi trabajo y me pasa esto, yo tengo que relacionar esa tragedia con mi pecado. Pero si algo me pasa y mi vida está en paz y mi matrimonio está en paz y mi trabajo está en orden, no tengo por qué preocuparme. Dios me está diciendo, estoy puliéndote y estoy podándote para que des más fruto. Dios quiere que nosotros entendamos eso. Ahora vean ustedes aquí en Oseas, el amor y la misericordia de Dios en el versículo 15. Después de que Dios te habla como polilla, después que Dios va a rugir en tu vida y te va a hablar más fuerte, dice el versículo 15, que Dios andará y se volverá a su lugar. ¿Sabes qué hace Dios? Mijito, tengo 3 meses diciéndote que no vivas en este pecado, que dejes la pornografía, que dejes de tomar, que dejes de hacer estas cosas. He visto y conozco tu corazón que me estás dando el avión. Vas a la iglesia, pero eres igual entre semana. Entonces Dios te deja y se retira de tu vida. Pero hay una palabra de esperanza aquí y de misericordia de Dios. Hasta. ¿Ya la viste? Andaré y volveré a mi lugar, versículo 15, hasta. Dios, gracias por tu paciencia con nosotros. Hasta que tú reconozcas que lo que estás haciendo en tu vida te está destruyendo. En tu angustia me buscarás. Se derrumbaron las torres de Nueva York y cientos de miles de personas llenaron las iglesias de Nueva York y de casi todos los estados de la Unión Americana. De todas las religiones, y regresaron, aglomeraron a las iglesias 5 o 6 meses después de la tragedia. Pasó el susto, todo se volvió a la normalidad y ellos también. Como en ese lapso en el que Dios les habló tan fuerte, no se convirtieron, sino buscaron refugio solamente para que no les cayera el trancazo, ¿verdad? Como refugio mientras estoy sano y tengo salud, estoy con Dios. Tengo mi trabajo, estoy con Dios. Y busco refugio en Dios solamente para que no me pase nada. Pero cuando nos deja Dios a la intemperie, que caigan rayos y que caigan lluvias, ¿aguantas? Sin esconderte y sin manifestar temor en tu vida. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 24. Proverbios 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no la quisiste atender. Desechaste todo consejo mío. No quisiste mi reprensión. Ahí está. También yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando venga sobre tu vida tribulación y angustia, me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Versículo 29, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. No quisiste mi consejo y menospreciaste toda reprensión. Comerás el fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere en esta mañana habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La segunda lección que aprendemos en esta mañana en las tragedias es valorizar a nuestra familia. Segundos antes de que las torres de Nueva York se desplomaran,
interceptaron una llamada de un teléfono celular del piso 62, de un hombre que estaba comunicándose con su familia. Y esto es lo que grabó la grabadora. Mi amor, te amo mucho. Siempre te he amado, a ti y a mis hijos. Diles a mis hijos que los quiero mucho también. Y segundos inmediatamente después de esto no se oyó nada más que más de 1,5 billones de concreto y cemento cayeron sobre él y otros miles de seres humanos. Es interesante que este hombre no le dijo a su esposa antes de morir, saca el dinero del banco. Checa de volada cómo andamos en el seguro. ¿Qué cuenta bancaria tienes para que inviertas en esto? Los últimos pensamientos de este hombre estuvieron relacionados no con su dinero, sino con su familia, a la que él había amado. Y que al llegar al cielo, Dios se lo recompensará enormemente. Creo que es tiempo que nosotros valoricemos que el tesoro más grande que tenemos en esta vida es la familia. Ni el trabajo vale la pena, no importa que pierdas el trabajo mientras no pierdas tu familia. No importa que pierdas una propiedad y un negocio mientras no pierdas a tu esposa o a tu esposo. No importa las demás cosas, nuestros hijos y nuestro matrimonio es lo más importante delante de Dios. Es tiempo que nos volvamos a nuestra esposa y a nuestros hijos con todo nuestro corazón. Es tiempo que nosotros recobremos esa pérdida de tiempo de hombres que trabajan de 8 a 10 de la noche, sus hijos crecen y jamás pasaron ni siquiera 2 horas a la semana con tu hijo, porque estabas demasiado ocupado haciendo dinero. ¿Tienes la costumbre de irte con tu hijo 2 horas después de aquí el servicio al fútbol, a la Bombonera, echarle porras al Toluca? ¿Tienes tiempo de irte con tu hijo a tomarte un café entre semana, media hora, y a sentarte a platicar con él? ¿Tienes tiempo como mujer de sentarte con tu hija y platicar con ella ahora, media hora, 1 hora, 2 horas a la semana? El tesoro más grande que tenemos es nuestra familia. Es interesante que en la última profecía del libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 del 5 al 6, Dios le diga al profeta, antes de que venga Jesucristo al mundo, haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Antes de que venga Cristo, Él está en el cielo ahorita, no preocupado cuántas fábricas estás haciendo, cuántos negocios estás haciendo, cuánto éxito tienes en la vida, sino cuánto amas a tu familia. Y en último lugar, la tercera lección que aprendemos de las tragedias es prepararnos para la hora de nuestra muerte. Dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los tripulantes de los 4 aviones el 11 de septiembre del 2001, todos los pasajeros y las más de, o sea, estamos hablando de casi 4.500 seres humanos que en 1 hora desaparecieron de la Tierra. Todos ellos, capitanes, aeromosas, pasajeros de los aviones, habitantes que estaban pernoctando o que estaban trabajando en las Torres Gemelas, ese día se levantaron como nos levantamos todos nosotros. Te bañas, pones tu corbata, mi amor, ya me voy, nos vemos en la tarde, mi cielo. Voy a tomar un avión y dentro de 3 días regreso. Adiós, mis nenes, salúdame a los niños. Y ninguno de nosotros sabemos que esa fue la última vez que nos pusimos la corbata. Ninguno de ellos supo que esa era la última vez que le decían a su esposa, adiós, mi cielo. Muchos de ellos ni siquiera salieron de su casa diciéndole a su esposa eso. O diciéndole a su esposa eso. Se fueron enojados. ¿Cuántos de ellos vivían en adulterio en el momento en que, ¿quién se iba a imaginar que te subes a un avión y se estrella contra una torre? ¿Quién te iba a imaginar trabajar en una torre superpoderosa, por una fortaleza arquitectónica?
¿Quién se puede imaginar que un día puede un avión estrellarse y matar a todos los que están en esa torre? ¿Quién sí puede imaginar que tú en esta tarde puedas salir a la calle y caer muerto de una embolia cerebral? Un ataque al corazón, una bala perdida, te puede atropellar un vehículo. Jóvenes, niños, adultos, viejos, todos tenemos que morir. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Cuántas de esas miles de personas estaban listas para morir? ¿Cuántos días pasan y crees, no, la semana que entra me voy a arrepentir? La semana que entra voy a dejar a mi amante. La semana que entra voy a dejar de tener relaciones sexuales con mi novio. Todavía soy muy joven y me queda mucha vida. Cuando no sabes, hombre vano, qué es la vida, como un vapor que aparece y desaparece en el momento en que Dios te dice, vámonos de esta vida. En la hora de la muerte, no va a importar cuántos títulos académicos obtuviste. No vas a llegar al cielo y decir, Pedro, mira, fui doctorado en esto, ciencias políticas, filosofía, construí las Torres Gemelas, fui arquitecto, fui gobernador del Estado de México, fui senador, fui procurador de justicia, tuve esta compañía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Al llegar al cielo no va a importar nada, absolutamente nada de lo que nosotros obtuvimos. Cuán rico, cuán popular, o solamente una cosa va a importar, ¿qué hiciste con tu vida? Jesús en Marcos 8 dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí la va a salvar. Ahora está próxima a exhibirse una película que se llama La Pasión de Cristo. Entrevistaron al productor de la película, un actor llamado Mel Gibson, y le dijeron, ¿por qué usted cree que haya el éxito más grande de la historia de Hollywood con una película de Cristo? Cuando Franco Sefirelli hizo una, El Rey de Reyes fue otra película, Tintán hizo otra película, etcétera, etcétera. ¿Por qué usted atribuye que haya tanta expectación y que haya llenado más de 3.500 salas de cine y recaudado más de $40 millones en la primera noche de su exhibición? Le ganó al Señor de los Anillos y a todas las películas que ha habido en la historia. Y él contestó lo siguiente: porque me puse a estudiar desde hace 12 años los evangelios. Quiero decirles, yo no sé si este hombre es cristiano, pero él dijo esto: me puse a estudiar los evangelios y pedí asesoramiento al doctor Billy Graham, que es cristiano evangélico, y a otras personas para que me dijeran exactamente qué creían ellos que la Biblia decía de la muerte de Cristo. Y él hace que en esa película se pueda percibir los sufrimientos desde Getsemaní hasta la resurrección, cuánto sufrió Jesús. ¿Saben ustedes que los látigos romanos eran de 7 colas y en las puntas tenían hueso con plomo? Y cuando el soldado le daba el latigazo, no le pegaban en la espalda, sino que se enrollaban las 7 colas de 2,5 metros alrededor, le daban como 3 vueltas a la víctima, y cuando el soldado jalaba el látigo, todos los tejidos subcutáneos del frente, del vientre y de la espalda eran arrastrados por ese látigo. O sea, después de que le dieron 39 latigazos a Cristo y le arrancaron, él no tenía absolutamente nada de piel ni tejidos en el frente ni en su espalda. Estaba con toda la carne totalmente salida. Era una masa, un guiñapo humano de sangre. Y por si fuera poco, después de que le despedazan todo el pecho y toda la espalda, le ponen un manto de púrpura, le ponen una cruz y lo hacen caminar como 1,5 kilómetros hasta el monte Gólgota. Al llegar al monte Gólgota, le quitan la capa de púrpura y como se coagula la sangre, le arrancan junto con la capa toda la piel que le quedaba en la espalda, y esa espalda preciosa y santa la cuestan sobre un madero, lo levantan en alto y dejan caer la cruz y se rasga totalmente los clavos y comienza el periodo que se llama de la asfixia, cuando el diafragma no puede soportar hacer este esfuerzo para poder respirar. Y todo esto fue de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. 6 horas murió en una cruz agonizando para decirte, te amo. ¿Por qué es posible que Dios haya permitido que su hijo haya sido convertido en un monstruo? Porque Cristo en la cruz era un monstruo.
Nadie se imagina lo despedazado que estaban sus orejas de los golpes que le dieron, los macanazos que le rompieron la nariz, los ojos casi se los sacan de sus cuencas de los golpes que le dieron, la boca, los labios. Era un monstruo. Y Dios nos dice en esta mañana, porque eso es lo que el pecado hace, te convierte en un monstruo. Y mi hijo se está convirtiendo en pecado por ti. Eso es lo que el pecado hace, el pecado te convierte en un guiñapo humano. El que no conocía pecado por nosotros se hizo pecado. El que no conoció maldición se hizo maldición, Gálatas 3, 13 y 14, en nuestro lugar. Y eso es lo que hace la maldición en el ser humano, lo convierte y lo deforma. El pecado nos deforma. Y Dios te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados. Que vengas a Jesucristo, que le entregues tu vida. No tienes que pasar las cosas que pueden pasar en tu vida. Si tú puedes en esta mañana entender que al llegar al cielo, lo único que importará es, le entregaste a Dios tu vida y lo que tenías. ¿Le serviste con todo tu corazón en tu vida a Dios? ¿Hubo algún momento en tu vida que te consagraras? ¿Acaso será esta mañana cuando el Espíritu Santo te está diciendo, es el momento de tu consagración? Es el momento que ya dejes tu cristianismo fácil y barato y tu carnalidad y entiendas cuán seria es la vida. Al llegar al cielo solamente habrá una pregunta que Dios nos hará. ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto del carácter de mi Hijo Jesucristo tuviste en la vida? No le puedes decir, gané esto, construí esto, no importa nada más que cuánto nos parecemos a Jesús. En esta mañana, en la que Dios a través de su palabra nos invita a que nos volvamos a Él y que nos dice que nos está esperando hasta que reconozcamos nuestros pecados. No es necesario que venga para ti angustia y tribulación. Tú puedes en esta mañana volverte a Dios, pedirle perdón por tu vida, pedirle perdón por tu matrimonio. Él quiere restaurar tu familia, restaurar tus hijos, restaurar tu negocio, pero entiéndelo, Él te está probando y quiere saber ¿cuánto eres en tu corazón fiel a su palabra? Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra dice, todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que te aman. A los que no te aman y tienen motivos equivocados para servirte, las cosas que les pasan contribuyen para su propio mal. No hay paz, dijo el Señor, para los impíos. Bendito seas Jesús por haber dado tu vida en nuestro lugar, por haber permitido que el mundo te destrozara. Varón desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro y no le estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Gracias Jesús porque tus sufrimientos nos curaron. La sangre que salió de todas las partes de tu cuerpo fue el bálsamo que sanó nuestras heridas del pecado. Las espinas en tu cabeza te atormentaron con dolor. Tu vida para nosotros fueron las espinas de la gloria y la corona de gloria que tú nos has puesto ahora para vivir para ti. Te damos gracias por la vida de Jesucristo, Señor, que murió y vivió por nosotros, para que ahora nosotros vivamos y algún día muramos por Él. En esta mañana Dios te ha hablado y quiere decirte que Él te ama. Dios te ama. Dios es todopoderoso y es suficiente y es todo lo que necesitas en tu vida y en mi vida para ser feliz. Dios nos creó para Él y solo en Él tu vida tendrá paz. Tu vida podrá ser llenada.
con propósito y significado para vivir. Porque somos su propiedad exclusiva y solo cerca de Él hay plenitud de gozo. Tal vez en esta mañana haya personas que le quieran entregar su vida por primera vez a Jesucristo. Y si tú en esta mañana le quieres entregar tu vida a Jesucristo, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, de mi vida que te ha ofendido gravemente. Te pido perdón y te doy las gracias porque en la cruz del Calvario, tu Hijo Jesucristo, el santo y el justo, pagó con su sangre por todas mis maldades y mis pecados. Y ahora entiendo que yo no tengo que pagar por ellos, porque Él ya pagó por ellos. Y esa fue la razón de su muerte en la cruz, pagar por mis pecados. Ahora entiendo que tú me mandas creer y arrepentirme por lo que hiciste en la cruz, en mi lugar. Y te pido, Jesucristo, a ti, bendito Hijo de Dios, que en este instante entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Transfórmame y cámbiame la persona que tú quieres que yo sea, porque el resto de mis días en este mundo los quiero vivir para ti. Te pido por mi matrimonio, o por mi futuro matrimonio. Te pido por mis hijos. Te pido por mis parientes, que pueda yo ser una luz en sus vidas. Que pueda yo ser un instrumento de bendición para ellos. Porque ahora quiero vivir para bendecir al mundo, como tú lo hiciste en mi lugar en esa cruz. Y te pido que me des la fuerza para llegar al día de mi muerte y ser fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiéramos que todos ustedes, en esta mañana nos gustaría conocerte a ti, que por primera vez hiciste esta oración en tu corazón. Quisiéramos felicitar a todos ustedes o darles alguna literatura bíblica para que le lleven a casa. Así que todas las personas que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez, por favor, ahí desde tu lugar, les pido que se pongan de pie.